Hola, ok, ese es el intento número 6, creo. 7, ya no me acuerdo, de grabar la clase. Voy a quitar la cámara porque siento que eso le agrega tensión y no me salen las cosas bien. Eh, bueno, antes de... Voy a proyectar. Ok, creo que pues ya saben cuál es el nombre de la unidad. Yo se los he repetido como 7 veces ahorita, pero ustedes no estaban. Se llaman antenos, antígenos e inmunógenos. Es la unidad número 4. Les voy a dar una breve introducción nuevamente para que podamos retomar los temas. Sobre todo porque quiero que no haya dudas o que por lo menos sí tengan un recuerdo sobre lo que se trató en esta unidad, ya que pues siento que no la vimos como debemos. Bueno, los antenos, pues creo que ya todos deben saber la definición a estas alturas. Es una molécula, ahí dice que cumple como ser una molécula orgánica pequeña y que por sí sola no puede hacer nada, ¿ok? No va a desarrollar una respuesta inmune así como dice en el texto. Requiere estar fijado o apegada a una proteína que puede llamarse carrier o transportador. Como su nombre lo dice, pues es la que va a ayudar a que se lleve, o a la que se va a fijar el apteno y que va a poder así hacer un tipo de función inmunológica. Dice que los aptenos libres, sin embargo, ustedes tómense el tiempo de leer la diapositiva y el texto que le pongo, yo voy a resumir un poco todo esto. Como decía, los aptenos libres pueden reaccionar con productos de la respuesta inmune después de haber sido inducidos. Los aptenos tienen característica de antigenicidad, pero no de inmunogenicidad. Y creo que esto ya se los había presentado en clase, pero nuevamente hago referencia sobre el significado y función de cada uno de estos conceptos y definiciones. Inmunogenicidad es el que va a inducir una respuesta inmune. En cambio, la antigenicidad dice que tiene la capacidad de producir una respuesta específica. Y hablando de respuesta específica, espero que a esta altura ya sepan identificar de qué tipo de célula estamos hablando. En cambio, se observan en la inmunogenicidad, tanto linfocitos B como T pueden llevar a cabo esa función. Si yo hablo de una respuesta inmune específica, pues únicamente voy a hablar de células, en este caso linfocitos B, inmunoglobulinas o anticuerpos, que ya desarrollan esa respuesta directa o respuesta específica. Los términos antígeno, inmunógenos y apteno hacen referencia a la respuesta inmunológica adaptativa, ya que se trata de los inductores de tal respuesta. Aunque los términos antígenos e inmunógenos suelen intercambiarse y no denotan lo mismo. Entonces, aquí hay que conocer la definición, porque suelen llamarse, de hecho, en toda la exposición los voy a nombrar muchas veces, no sé cuántas en realidad, pero sí se habla bastante, sí se toca. Y hay que dejar claro que no son lo mismo. Entonces, para esto, ojo aquí, no todos los antígenos son inmunógenos, pero todos los inmunógenos son antígenos. Entonces, si ya estoy hablando de un inmunógeno, yo ya me tengo que dar idea qué tipo de respuesta inmunológica voy a obtener. Y si no es así, regresense 3 segundos atrás y ya sabrán. ¿Ok? Entonces, que quede claro esto. Ahora, perdón. Requisitos para que una molécula sea inmunogénica. Eso es importante tocarlo porque aparte les va a ayudar a identificar cómo se pueden llevar a cabo las respuestas inmunológicas y de qué van a depender. Creo que en muchas ocasiones y en toda la carrera le hemos dado prioridad al tamaño de ciertas cosas. En este caso vamos a hablar de tamaños de moléculas, ¿no? Dice ahí que los requisitos, yo ya se los puse en número de lista y ahí está con un puntito que parpadea. El primero de ellos, el primer requisito es el tamaño molecular. El segundo es muy importante y se llama extrañeza. El tercero es la composición química y su complejidad. Y ahí es cuando se van a relacionar las dos primeras. Pero no me voy a adelantar hasta que vayamos ahí. Y así ya no vuelvo a grabar el video. Las dos últimas
La que dice constitución genética del individuo inmunizado y la edad, y la última que dice dosis y ruta del antígeno. Estas no las puse en tal cual texto porque creo que ya deben quedar claras a este punto. ¿Qué quieren decir la constitución genética del individuo inmunizado y su edad? Fácil. Esto lo vimos en unidades pasadas. Conforme envejece un individuo, pierde especificidad inmunológica. ¿Ok? Entonces, no tan fácilmente va a poder o va a tener partículas que sean inmunogénicas. También la raza y tipo de ser vivo del que estemos hablando va a interferir mucho. Los invito, si tienen duda en estos dos puntos, a que por favor estudien las unidades pasadas. Ahí hablamos sobre esto, incluso creo que la di yo, le tocaba a Steven. Pero bueno, básicamente es eso. Conforme vamos avanzando, vamos envejeciendo, nuestro sistema inmunológico, pierde especificidad. Ahora, la última que dice dosis y ruta del antígeno. Sabemos que si nos sobreexponemos a un antígeno, podemos causar intolerancia, y hablando de intolerancia, hablo de intolerancia inmunológica a algo, que sobre todo pues debe cubrir las tres primeras y la principal, que es extrañeza. ¿Ok? Sobreexposición, si yo me sobreexpongo a algo, tengo un gran riesgo de causar hipersensibilidad por esta intolerancia. Y lo hablamos en clase, tal cual no los puse, pero sí lo comenté. Entonces, relacionen esos conceptos en dosis y ruta del antígeno. Si aún así queda duda, por favor lo pueden investigar, no hay ningún problema, yo les he dado fuentes. Y disculpen porque se me olvidó poner el punto final en la última. Ok, ahora hablemos de la primera que está citada ahí. El primer requisito para que una molécula sea inmunogénica, y es el tamaño molecular. Dice que hay una correlación directa entre el tamaño de la molécula y la inmunogenicidad. Y aquí vamos a hablar de cantidades de tamaño. Los inmunógenos más activos tienden a tener un peso molecular arriba de 10.000 daltones. ¿Ok? Pero hay algunas excepciones. De hecho, si se toman el tiempo de leerlo, ahí lo van a encontrar. La insulina de origen ovino y porcino, con un peso molecular menor de los 10.000 daltones, en sí específico de 5.734, que difiere en tan solo de 2 aminoácidos de la insulina humana. Estamos hablando de composición de la cadena molecular de la insulina. Tiene la diferencia de únicamente contener o perder 2 aminoácidos, que la hacen diferente de la humana, pero eso repercute en su tamaño de partícula. Dice que esta ha demostrado ser inmunogénica en pacientes diabéticos. Pues no sé si realmente los invito a que analicen si nos serviría o no. Estas características, estos requisitos fue lo que yo intenté que ustedes buscaran. Tal vez fue fallido el intento. Cuando les puse a hacer un ensayo sobre la albúmina del huevo, o albúmina, y la albúmina humana. Por ahí iba mi intención, de identificar cuáles eran las diferencias. ¿Okay? En este caso, estamos hablando de qué requisitos requiere una molécula para ser inmunogénica. Y ya sabemos qué es lo que nos va a denotar el que una molécula sea inmunogénica. Y si no, regresen el video o búsquenlo en Google y tengan la definición ahí a la mano. La siguiente, y desde mi particular punto de vista, la más importante. Dice que para inducir una buena respuesta inmunológica en un organismo, un antígeno debe ser reconocido como extraño en el sistema biológico en el que se encuentra. Básico. Para que yo pueda inducir una respuesta inmunológica, lo tengo que identificar como no propio. Tiene que ser extraña esta partícula al sistema biológico, obviamente, en el que se encuentra. Dice que entre mayor sea la distancia filogenética entre el organismo al que pertenece el antígeno y el organismo inmunizado, mayor será la probabilidad que induzca una respuesta inmunológica adaptativa. Y me pregunto yo, y los hago a que reflexionen un poco. Para crear una vacuna, ¿yo necesito que la extrañeza esté presente?
Creo que evidentemente sí, ¿no? Y si ya me está diciendo que la particularidad es que entre más extraña, más respuesta inmunológica voy a obtener, pues igual tengo que buscar que la extrañeza sea alta. Vale. Dice que en consecuencia las moléculas de los microorganismos son excelentes inmunógenos en los humanos. Aquí les puse pues ya la molécula de la ovoalbúmina y la molécula de la albúmina sérica. Y como me adelanté un poquito, pues fue lo que yo planteé en el ejercicio, que ustedes pudieran encontrar las diferencias entre dos partículas, en este caso son albúminas, y que bueno, me decían ustedes, una es más grande que otra, es más compleja, tiene más aminoácidos, y es cierto. Ahí están las dos albúminas. Una albúmina sérica, obviamente humana, y la otra la ovoalbúmina, que ya sabemos de dónde se origina o de dónde proviene. Ojo, cabe señalar que existen, excepciones a la regla de extrañeza. Eso es importante, ya que es posible que los antígenos propios se vuelvan extraños. Uy, y que por ellos sean inmunogénicos. ¿Ok? Dice, cuando esto sucede, se llama de ruptura a la tolerancia o la autoinmunidad. Si los efectores de la respuesta inmunológica adaptativa producidos contra este autoantígeno causa daño y se provoca una enfermedad autoinmune. Y esto es importante, esto lo hemos platicado muchas veces y no hay que olvidarnos de ello, porque para que seamos buenos inmunólogos, o bueno, en este caso somos químico-farmacobiólogos, pero estamos hablando de inmunología, y cuando salgan a campo clínico y vayan a servicio social, ustedes tienen que estar conscientes de estas reacciones que se producen en el cuerpo, ¿ok? Y cuando se enfrenten a un diagnóstico de alguna enfermedad autoinmune, ustedes sepan por qué se está llevando a cabo, ¿no? Composición química y complejidad. Por sí sola, la extrañeza y el peso molecular de los antígenos no son suficientes para hacer un antígeno un inmunógeno. ¿Okay? Si se elabora una molécula sintética compuesto solamente de un solo tipo de aminoácido o un azúcar, que aquí le llamaríamos pues homopolímeros, esa molécula carecería de inmunogenicidad, aunque su tamaño fuera considerable. Es decir, si tengo un solo tipo de azúcar o un tipo de aminoácido, aunque esté grandote, no me va a ocasionar ninguna inmunogenicidad. Tienen que ir correlacionadas estas características que debe tener la molécula. Porque no me sirve tener una proteína, en este caso un azúcar grandotote, una molécula grande, porque no me va a producir una respuesta inmunológica alterada o grande o considerable. Dice que si una molécula sintética está compuesta de diferentes aminoácidos o azúcares, como los copolímeros, que creo que ya deben saber qué son los copolímeros, están unidos, ay, me olvidó el nombre. Ok, lo buscan, no voy a volver a grabar este video. Pero están constituidos de monómeros. Si no me recuerdo, son 2 pares o más de monómeros. Entonces lo hacen aparte de una partícula grande, la hacen con diferentes, en este caso, azúcares añadidos, ¿no? Dice que dicha molécula es del todo inmunogénica, independientemente de su tamaño. Es decir, puede ser de poco tamaño o sí de un tamaño grande, pero no tan grande como un homopolímero, pero aún así puede provocar una respuesta o o volverse una molécula inmunogénica. ¿Por qué? Porque tiene más de un componente dentro. Aquí el copolímero, si no mal recuerdo, está hecho de monopolímeros. A ver, monómeros, y está constituido de 2 o más monómeros, y esto la hace muy extraña. Y al hacerla muy extraña, pues la hace que no se vuelva una molécula del todo inmunogénica, como dice acá. Dice, estas observaciones, entre otras, hicieron que se dedujera que la complejidad química contribuye al aumento de la inmunogenicidad de las moléculas. Es decir, para que una molécula sea altamente inmunogénica, tiene que cumplir con la extrañeza y con el tamaño de la molécula. No me sirve tener una molécula grandota si no tengo una alta extrañeza. Puedo tener una molécula de un tamaño medio,
Pero sí es muy extraña en este caso que tiene monómeros, 2 o más pares de monómeros, pues la vuelve aún más extraña y esto sí la vuelve altamente inmunogénica. Adyuvante, bueno, aquí no quise tocar profundidad porque no lo considero muy importante, pues se puede definir como cualquier compuesto que puede aumentar la respuesta inmunológica contra un antígeno, en principio, al disminuir la cantidad de antígeno empleado para inmunizar. ¿Okay? Los adyuvantes actúan de manera inespecífica mediante dos mecanismos fundamentales. El primero es la estimulación de la respuesta inmunológica innata. Los adyuvantes deben contener patrones moleculares asociados a los patógenos. Esta es la definición de un adyuvante. Aquí me gustaría que profundizáramos más en los antígenos, porque pues de hecho es bastante información, hay mucho por ver. Ya vimos las características que debe tener una molécula, que eran importantes también, venían dentro del temario y era necesario que ustedes las supieran. Y sobre todo, más que saberlas, pudieran relacionar un concepto con otro y que si no tengo alta extrañeza, no me sirve tener una molécula grandotota, porque la extrañeza le añade ese toque de inmunogenicidad. Entonces, si tengo una molécula de un tamaño considerable y que es altamente extraña, pues voy a tener una muy buena respuesta. Y esto nos sirve sobre todo en vacunas. Ahora ya nos vamos a los antígenos. La definición, bueno, molécula procedencia exógena o endógena que resulta extraña al organismo. Aquí sucedió algo en clase y alguien comentó algo y bueno, más adelante tengo la respuesta para lo que comentaron. Creo que no entendieron bien ese día en la clase y ahorita se lo contesto. Dice que pueden ser específicamente unidas a los anticuerpos o por un receptor de las células T. En este caso, bueno, pues sabemos que hay dos tipos principales de células o linfocitos T, que son los CD4 y los CD8. Sepan de una vez que no vamos a dejar de hablar de ellos, a pesar de que estemos hablando de respuesta inmune adaptativa. Dice que el término inmunógeno es más amplio, ya que además de interaccionar con los receptores, la molécula es capaz de generar una respuesta inmunológica, lo que activa adecuadamente los linfocitos T y B. ¿Okay? Aquí ya está el término nuevamente de inmunógeno. Dice que la mayoría de los antígenos son moléculas extrañas, aunque existen antígenos propios. Y aquí es donde se va a poner interesante. Solubles o particulados. Dice que son biomoléculas, proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos y las diferentes combinaciones de estas macromoléculas, como pueden ser glucoproteínas y los lipopéptidos. A esto me refería cuando les preguntaba que si, por ejemplo, creo que no puse el ejemplo de la lactosa ni de la insulina, pero pues sí estuvimos hablando de la albúmina, ¿no? Si la albúmina podía ser un antígeno, o que si podía, porque se casan mucho, particularmente ustedes, con que la respuesta inmunológica tiene que ser por fuerza fagocitosis. Y no necesariamente. Puedo tener intolerancia. Y al hablar de intolerancia no hablo de intolerancia a un producto o a un alimento. Puedo ser intolerante a una partícula, a una macromolécula. ¿Ok? Entonces, no necesariamente se va a fagocitar, pero sí me puede alterar mis linfocitos y sí puedo generar una hipersensibilidad o un rechazo. Ya cuando no estamos hablando nada más de macromoléculas, ya cuando estamos hablando de antígenos de tejido, pero todavía no me voy para allá. Vámonos poquito a poquito. Dice que un antígeno es cualquier sustancia capaz de unirse a los productos y a la respuesta inmunitaria, así como los anticuerpos y o los receptores de las células linfoides. Dichas sustancias, es importante lo que está en rojo, puede ser de diferente naturaleza, tal como los azúcares, lípidos, hormonas, metabolitos, intermediarios e incluso pueden ser macromoléculas como los glúcidos, proteínas, fosfolípidos y ácidos nucleicos. Creo que aquí ya quedó claro, ¿verdad? Todo lo que puede ser un antígeno. Dejen de casarse con la idea de virus, bacterias y hongos y parásitos. Recuerden que dentro de la membrana bacteriana hay ciertas proteínas, ciertos, incluso azúcares podríamos encontrar, fosfolípidos, lípidos y demás. Y al final de cuentas, eso es lo que me va, aunque puedo identificar como antígeno. No se casen con la idea que el antígeno es en sí la bacteria y el parásito, sino que es todo lo que recubre su membrana. Ya me cansé.
Antígenos exógenos. Y aquí es cuando escuché que alguien dijo, ¿cómo? ¿No son los que se encuentran fuera de la célula? Ojo aquí, vamos a dejarlo claro. Los antígenos exógenos son los antígenos que han entrado al cuerpo desde el exterior. Por ejemplo, mediante inhalación, ingestión, o inyección. Ok, fácil. Un antígeno exógeno, polvo, polen, lactosa, ¿vale? Polvo y polen, bueno, puede caer en mi piel, puedo ser inhalado, lactosa ingerido, inyectado, y ya estaríamos hablando pues ahí de una respuesta de hipersensibilidad complicada. Entonces, antígenos exógenos viene de fuera, por eso es exógeno, y no de fuera de la célula, fuera del cuerpo. Los antígenos son tomados en las células presentadoras de antígeno, ahí están las CPAS, que también pueden ser los fagocitos, y bueno, y procesadas en fragmentos. Creo que esto ya quedó claro cuando hablamos de fagocitosis. Tiene que desdoblar esta célula presentadora al antígeno y ir y presentar a los linfocitos B. Mira, está compuesta de estos aminoácidos, tiene este péptido en su membrana, tiene esta lipoproteína. Construye tu anticuerpo para darle en la torre a este antígeno. Pero bueno, regresemos a los antígenos exógenos. Las células presentadoras de antígeno entonces presentarán, obviamente, esos fragmentos a los linfocitos T colaboradores. Recuerde, los CD4. ¿Por qué? Porque son los chismosos. Así que con ayuda de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, en su superficie, algunos linfocitos T pueden reconocer de manera específica la dupla péptido del complejo de histocompatibilidad, complejo mayor de histocompatibilidad. Y ahí viene otra duda que sé que existe en clase y que, bueno, aún no ha quedado del todo claro. El complejo mayor de histocompatibilidad. 1, 2 y sabemos que hay hasta de 3. Ahorita no me voy a meter con el de clase 3, pero bueno, vamos a dejar claro esto que está acá. El complejo mayor de histocompatibilidad 1 va a trabajar con linfocitos T, citotóxicos, los CD8, son las células nucleadas. Y como lo decíamos en la diapositiva anterior, el complejo mayor de histocompatibilidad son linfocitos T helper, es decir, CD4. ¿Ok? El complejo mayor de histocompatibilidad 1, bueno, que va a ser la presentación endógena. Moléculas de membrana, presenta como propio algo. ¿Ok? El complejo de histocompatibilidad tiene, pues, cierta rudeza, porque estamos hablando de células nucleadas, células que pueden ejercer su respuesta inmune al instante. Y sobre todo estamos hablando con los linfocitos T, CD8, que esos sí no se andan con miramientos, esos van y perforinas y bye. Entonces, fácilmente nos ayudan a reconocer lo propio cuando no ejerce pues, su función tal cual, como las de ser citotóxicos. ¿Okay? Omiten el 0.6, error de dedo. Pero bueno, si ya estoy hablando de helper, el complejo mayor de histocompatibilidad 2, va a ser el chismoso para que se pueda producir una respuesta inmunológica específica. ¿Dale, chavos? Antígenos endógenos. Estos sí son de aquí. Los antígenos endógenos son aquellos antígenos que han sido generados al interior de la célula, como resultado del mecanismo celular normal o debido a las infecciones virales o bacterianas intracelulares. Los fragmentos de los antígenos son presentados sobre la superficie celular en un complejo de molécula, en este caso complejo mayor de histocompatibilidad 1. Ya sabemos qué células entran, y ahí está, para que vean que no soy mentirosa. Si son reconocidos por linfocitos T citotóxicos, o CD8, activados, estos comenzarán a secretar varias toxinas que causarán la lisis o la apoptosis o que ya sabe qué quiere decir apoptosis, de las células infectadas, ¿verdad? Entonces, creo que ya empieza a quedar claro qué tipo de complejo mayor y qué tipo de célula va a intervenir en él, ¿vale? Para prevenir que las células citotóxicas destruyan las células normales que presenten proteínas propias del organismo, estos linfocitos T autorreactivos son eliminados del repertorio como resultado de la tolerancia, también conocida como selección negativa. Antígeno
autoantígenos, perdón, los autoantígenos se refieren a una proteína o complejo de proteína normal, es decir, algunos ADN o ARN, que es reconocido por el sistema inmune. Esto ocurre en pacientes que sufren de alguna enfermedad autoinmune específica. Estos antígenos no deberían, en condiciones normales, activar el sistema inmune, pero pues sucede, ¿verdad? Y ahí es donde se suscita el problema. Pero debido principalmente por factores genéticos y ambientales, se ha perdido una correcta tolerancia inmunológica en estos pacientes. ¿Ok? Tómense unos segundos, léanlo. Pueden ponerle pausa al video y tomar nota, que es, pues, de hecho, es la dirección hacia donde va este video, para que ustedes puedan conocer e identificar mejor. Espero que se cumpla, que les sirva de algo. Bueno, estos son muy importantes. Yo siento que a mí me causan mucha curiosidad los autoantígenos. ¿Ok? Vamos al siguiente. Antígenos tumorales. Uy, esto está también bastante interesante. Perdón que me emocione, me gusta mucho inmunología. Los antígenos tumorales, y aquí creo que les va a llamar la atención a varios de ustedes, los antígenos tumorales o neoantígenos son aquellos antígenos que son presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2, que se encuentran en la superficie de las células tumorales. Ahí es donde vamos a encontrar los antígenos, obviamente, tumorales. Cuando este tipo de antígenos son presentados por células provenientes de un tumor, en este caso serán llamadas antígenos tumorales específicos. Ahí está su abreviatura por sus siglas en inglés y lo demás. Y generalmente son resultado de una mutación específica. Obviamente, si estamos hablando de una mutación o bueno, de un tumor, sabemos que es la mala relación que lleva o el mal contenido de ADN o ARN de una célula. En su núcleo hay una mala información y se empieza a replicar de manera excesiva hasta generar un tumor y bueno, y ahí empezaríamos a determinar la malignidad de este. Más comúnmente existen los antígenos que son presentados por células normales y tumorales, llamados antígenos asociados a tumores. Y esta ya recibe otra nueva, otras siglas en inglés, que sería el TAS. Los linfocitos T citotóxicos que reconocen esos antígenos son capaces de destruir la célula tumoral antes de que prolifere y haga su metástasis. Por eso es importante que el complejo mayor de histocompatibilidad se haga presente. ¿Ok? En este caso, pregunto, ¿qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad necesito? Si estoy hablando de células citotóxicas. En específico, pues sabemos que son las T. ¿Ok? Voy a hacer como que me están contestando. Entonces, ahí es importante que mi complejo de histocompatibilidad reconozca como no propio. ¿Ok? Entonces, necesito que ese complejo empiece a funcionar y si la reconozco como propia, pues le doy muerte porque ya es una célula que ya está dañada, la célula, perdón, en su interior, su núcleo tiene una mala información o ya está envejecida y no ha producido su apoptosis. Entonces, debo destruirla. Los antígenos tumorales también pueden estar en la superficie de un tumor formado, por ejemplo, con los receptor mutado, en cuyo caso será reconocido por los linfocitos B. Para los que tienen tema por ahí de cáncer, o que están investigando sobre un tipo de cáncer, pues espero que esta información les ayude. Clasificación de los antígenos son 3 diferentes tipos de clasificación. La primera de ellos son los antígenos naturales, artificiales y sintéticos. La segunda, antígenos timodependientes y timodependientes. La tercera y última, los autoantígenos, aloantígenos y senoantígenos. Vamos a ver la primera, que es la más fácil. Los antígenos naturales, artificiales y sintéticos. ¿Ok? Empezamos por lo más sencillo. Y vamos con los naturales. Dice que se encuentra en la naturaleza, obvio. En el caso de que es el caso de los que provienen de microorganismos polisacáridos capsulares de, por ejemplo, los estreptococos, células animales, los grupos sanguíneos, alimentos, proteínas como por ejemplo de cacahuate, de ácaros y polen. Obvio, estos son antígenos naturales, pero que también pueden desencadenar una respuesta.
Y están los artificiales, que son resultados de la unión de una proteína inmunogénica, ahí ya sabemos que, con un apteno. Ya identificaron cuál es la función de un apteno. Entonces ahí el apteno empezaría, o lo deberíamos clasificar ya, como un antígeno artificial. ¿Ok? También es posible que se presente en vivo y en este caso se llaman antígenos nuevos o novo. Aquí hay unos ejemplos, los conejitos. Yo quería hacer un ensayo, pero con antígenos naturales, en la práctica, que era inyectar antígenos naturales para producir anticuerpos del suero del conejo. Pero, en fin. Dice que, por ejemplo, la penicilina y sus derivados pueden convertirse en aptenos, que al unirse a las proteínas de una superficie celular de los individuos tratados, en este caso, pues, ahí están los conejos, generan antígenos, de novo, o que son reconocidos como antígenos extraños. Ciertos individuos reconocen estos aptenoacarreadores y generan respuestas inmunes contra la penicilina, lo que provoca en algunos casos los fenómenos de hipersensibilidad. Y ahí nos vamos nuevamente a las características que tiene que tener una molécula para volverse antigénica. Antígenos timo, la clasificación siguiente, son los antígenos timodependientes y timoindependientes. ¿Qué otra forma de clasificar los antígenos se basa en su dependencia de los linfocitos T para activar los linfocitos B? De tal forma se considera que los antígenos timoindependientes y timodependientes, y ahí tienen las preciosas células bien simpáticas, de que los antígenos timoindependientes activan a los linfocitos B sin la colaboración de los linfocitos T. Pues por eso son independientes, ¿verdad? Cuando un linfocito B se activa en ausencia de un linfocito T, sí dije linfocito B, lo repito nuevo, cuando un linfocito B se activa en ausencia de un linfocito T, requiere señales adicionales que en el caso los antígenos timoindependientes provienen de los receptores tipo TOL. Ahorita les digo cuáles son. Por eso dice ahí qué son los receptores TOL. No se preocupen, ahorita les doy la respuesta. Los antígenos timoindependientes inducen respuestas rápidas de una inmunoglobulina M, pero no generan linfocitos de memoria o células plasmáticas de larga vida. Eso es importante. Los antígenos timoindependientes resisten la degradación enzimática y se clasifican en dos tipos, 1 y 2, de acuerdo con el mecanismo con el que se activan los linfocitos B. Ahora regresemos, aquí son los receptores TOL. Bueno, ahí están en pantalla los receptores tipo TOL. Se conocen clásicamente por su expresión de las células presentadoras de antígeno, y hasta su abreviatura, donde participan en el reconocimiento de las estructuras moleculares asociadas a los patógenos. También está su abreviatura, que no están presentes en las células del hospedero. Los TLR tienen una distribución tisular mucho más amplia y pueden reconocer moléculas derivadas de los tejidos lesionados del hospedero y desencadenan respuestas no solo inmunes, sino que también metabólicas y de comportamiento propio a los estados de enfermedad. Por último, estos receptores, como receptores de señales de peligro, tanto exógenos como endógenos, y por lo tanto como un puente entre la teoría del reconocimiento de lo propio infeccioso y de la teoría del peligro, lo cual plantea aquí una serie de repercusiones que van más allá de la respuesta inmune. Entonces, para eso es necesario los receptores tipo TOL. Aquí nos está marcando que, bueno, es un puente entre reconocer el peligro y conocer lo propio. Y aquí ya nos estaríamos relacionando con el complejo mayor de histocompatibilidad. Los antígenos timoindependientes resisten la degradación enzimática y se clasifican, pues bueno, en estos dos tipos que hemos estado hablando. Era para que no se perdieran de la diapositiva anterior. Dice, un ejemplo clásico de estos antígenos tipo 1, hablando timoindependientes, es el lipopolisacárido de bacterias gram negativas. El ADN bacteriano también es un antígeno tipo 1 independiente, timoindependiente. Dice que el mecanismo de activación de los linfocitos B con un antígeno timoindependiente 1
se realiza mediante el reconocimiento simultáneo de este antígeno independiente 1 por el receptor de la célula B. Y aquí vamos a hablar de algo que yo sé que les gustó mucho a ustedes, que es el complemento, y aquí estamos hablando del C3D por el CR2, y estamos hablando del complemento, un receptor 2, el CD21. Dice que parte del correceptor de los linfocitos B, y ahí tiene toda la clave, y ambas señales aumentan por la unión del lipopolisacárido, perdón, a su ligamento de su receptor de la célula T. ¿Ok? Ejemplo de los antígenos 1, perdón, de los antígenos timoindependientes 2, son los polisacáridos capsulares de los neumococos, Streptococcus ahí, ojo, ya me acordé de alguien, Streptococcus pneumoniae. Dice, la flagelina es un polímero polipeptídico, bacteriano y el virus de la poliomielitis. Dice que estos antígenos son polímeros de carbohidratos o epítopos peptídicos, de repetición que se encuentran en alta densidad en la superficie de los microorganismos. La activación de los linfocitos B con el receptor de este antígeno se lleva a cabo por el entrecruzamiento de los puntos receptores de las células B y sus correceptores de manera tan efectiva que se obvia la necesidad de señales adicionales. Es decir, pues es de manera directa. La población de linfocitos B activados por antígenos timoindependientes 2 son la subpoblación, de linfocitos B1 que expresan del CDS y aparecen desde la etapa final de los linfocitos B, presentando receptores de células B con cada variabilidad. Se localizan en las cavidades pleurales y peritoneal y producen más inmunoglobulina M que inmunoglobulina G. Los antígenos timodependientes, por el contrario, son proteínas que activan linfocitos B foliculares en órganos linfoides secundarios, lo que generan reacciones de centro germinal. Si escuchan un ruido es que está roncando mi perra, perdón. Los antígenos timodependientes se caracterizan por generar linfocitos B de memoria, obviamente, porque son los anticuerpos. Aquí vamos a encontrar anticuerpos Switch. Ahorita les digo qué son, por eso les dejé ahí el signo de interrogación. Dice que es un cambio de clase, y sí, a eso se refiere. Ahorita entramos en profundidad en esta parte. Les voy a señalar con el puntero. Ese no es el puntero. Ese es el puntero. Dice, con mayor afinidad por el antígeno, aquí voy a retomar porque hice el paréntesis muy grande cuando hablé de los anticuerpos Switch. Dice que los antígenos TD, y voy a empezar desde acá, caracterizan por generar los linfocitos B, en este caso los de memoria. Ahorita les explico todo esto. Con mayor afinidad por el antígeno timodependiente y las células plasmáticas de larga vida. Ahí tenemos un antígeno timodependiente de este lado, y ahí sabemos cuáles son los antígenos, que son polisacáridos capsulares, y se marcan pues, con un rollo negrito que está aquí, pero estos están fijados o con proteínas transportadoras, por eso tienen este cuadro acá. Y ahí se ve la unión y cómo es que se lleva a cabo, bueno, pues esta relación de antígenos timodependientes que están unidos los antígenos pues a proteínas transportadoras y con los linfocitos B. En este caso, pues estamos hablando de linfocitos B de memoria. Ahora, lo que yo les decía, ¿qué son los anticuerpos de Grinch? O lo podemos conocer con otro nombre. Me voy a adelantar un poco. Son estos que están acá. De Clash, ahí quien hable en inglés que me ayude. Grinch. Más fácil. En español es conmutación de clase de inmunoglobulina. Así se llama. Pero bueno, lo podemos encontrar con clase Grinch. Esto. Es un mecanismo biológico, a mí, bueno, yo lo resalté en color azul, que es un mecanismo que hace cambiar los anticuerpos de una clase a otra. Así de sencillo, eso es el WINS, o WINS. Lo busqué en traductor cómo pronunciarlo y no lo logré. Es la conmutación de clase de inmunoglobulina.
¿Y qué es lo que hace? Pues es que cambia, ayuda a que este mecanismo cambie de anticuerpo o clase de anticuerpo. En este caso, pues ahí está el ejemplo del isotipo conocido como la IgM al isotipo llamado IgG. Dice que este proceso se cambia de anticuerpo de una clase por el anticuerpo de otra. Este proceso se cambia la porción constante de la cadena pesada, y ya ustedes deben saber cuál es esta, mientras que se mantiene la porción variante. ¿Ok? Vamos a mantener la variante. Dice que la porción constante sirve para unir una célula efectora de la porción variable y permite la unión de un epítopo del antígeno, por lo que el anticuerpo puede unirse a las células efectoras sin cambiar su afinidad por el antígeno. Entonces, esto es la conmutación de clase de inmunoglobulina. Aquí está el ejemplo, pero creo que casi no se ve. Le voy a hacer un zoom. Ténganme paciencia, ya son las 12 de la noche. Ahí se ve cómo es que cambia esta parte constante, la parte pesada, y nos ayuda a cambiar, pues en sí, de inmunoglobulina, de la inmunoglobulina que estamos hablando. Entonces hay un giro y hay un cambio. En este caso, pues vamos a cambiar de especificidad, pero dice que se va a mantener la afinidad a ese antígeno. ¿Ok? Entonces, ya que quedó claro a qué me refería cuando estábamos hablando de anticuerpos SWINS, que es la conmutación de la clase de inmunoglobulina, pues regresemos a lo que estábamos hablando, que eran los antígenos quimodependientes. De que estos antígenos inducen respuestas primarias y secundarias. La primaria se caracteriza, y estoy en esta parte de aquí, por la inducción de anticuerpos de clase IgM, al igual que los antígenos quimoindependientes, y una pequeña cantidad de, en este caso, eran antígenos de diferente clase. La respuesta secundaria se distingue por la producción de cantidades grandes de anticuerpos como la IgG con la alta afinidad que se producen por la colaboración de los linfocitos de Helper, que reconocen los péptidos de los antígenos quimodependientes en los linfocitos B, proceso y presenta, ¿vale? No sé qué tanto tiempo llevo, pero yo tengo ganas de parar la grabación. Bien, esto ya lo acabamos de ver. Ahí están cómo se llevan a cabo la respuesta timodependiente y la quimodependiente. Como ven en pantalla, ahí hay un polisacárido, que si yo a ese polisacárido le pongo una proteína transportadora, voy a poder tener una vacuna conjugada. Polisacárido, si se une a esto, voy a generar una respuesta inmunológica, en este caso, pues específica, porque estoy hablando pues de células B. Y ya tenemos claro que son inmunoglobulinas. Entonces, el polisacárido por sí solo, pues sí, van a entrar en efecto sus respuestas timoindependientes. Tenemos células B, células plasmáticas y inmunoglobulina M. ¿Ok? Pero si yo a este polisacárido le añado las proteínas transportadoras, voy a poder tener ese cambio de inmunoglobulinas. Recuerden lo que acabamos de ver. Y voy a tener la colaboración, obvio, de los linfocitos helper con mi célula o mis inmunoglobulinas, y voy a tener células plasmáticas y voy a tener una célula de memoria que es la IgG. ¿Okay? Y ya empezamos con ese cambio de anticuerpos. La especificación y cambio de anticuerpos que se llevan a cabo, recuerden, manteniendo la cadena constante y sobre todo el punto receptor de antígeno. Va a seguir la misma afinidad por el antígeno, en este caso, por este polisacárido. Únicamente que si yo le añado la proteína transportadora, ya el helper me puede ayudar a que se lleve a cabo el otro tipo, o podamos hacer el cambio, perdón, de anticuerpos y tener en este caso desarrollo de inmunoglobulinas IgG. Y esta sería la respuesta timodependiente. Yo necesito de los helpers para que colaboren conmigo y me ayuden a desarrollar esa especificidad. Los autoantígenos o aloantígenos o senoantígenos, de acuerdo a la distancia filogenética entre el antígeno y el organismo que se encuentran los antígenos, también se clasifican de esta manera: autoantígenos, aloantígenos y senoantígenos. Y aquí es a donde íbamos a llegar cuando yo hablaba de los antígenos tumorales. Dice que la clasificación se emplea fundamentalmente en el área de la autoinmunidad y de los trasplantes.
Los autoantígenos son aquellos que son propios y que por lo tanto no son reconocidos como extraños. Los autotransplantes se realizan gracias a que somos tolerantes a nuestros propios antígenos. ¿Okay? ¿Qué tipo de autotrasplante se puede llevar a cabo? Bueno, cuando hay quemaduras, a veces es necesario hacer estos llamados injertos de piel que tomamos de nuestra propia piel, pero de otra parte de nuestro cuerpo. Normalmente se hace sobre pues, pierna, muslo, nalga, y se puede injertar esta piel donde es necesario. Es mi misma piel, voy a tener autoantígenos, obvios porque son pues, de mi mismo cuerpo, y van a estar ahí presentes y van a ser reconocidos como propio y no van a desencadenar una respuesta inmunológica o una respuesta de rechazo. A menos, bueno, que ya veamos alguno de los otros antígenos de los que estuvimos platicando. Pero esperemos que no. Normalmente no debe de suceder. Los antígenos, o en este caso los aloantígenos, son antígenos que provienen de la misma especie, pero de distintos individuos. Y aquí podemos hablar de la transfusión sanguínea. Somos de la misma especie, nos transfundimos sangre de otros humanos, pero que no son los mismos individuos, evidentemente. Ok, ahí les puse pues las células del eritrocito y los diferentes tipos de antígenos que recubren su membrana. Dice que las moléculas mayores de histocompatibilidad, del complejo mayor de histocompatibilidad, se comportan como potentes aloantígenos, con lo que impide la posibilidad de hacer trasplantes entre la población humana. Esto hace indispensable el uso del inmunosupresor y en la mayoría de los casos la búsqueda de un alto grado de compatibilidad entre el complejo principal de histocompatibilidad y del donador y el receptor. Aquí ya podríamos hablar, aparte de una transfusión sanguínea, pues un trasplante de órganos, ¿ok? Pues sí, yo necesito tal vez, toco madera, un trasplante de riñón, pero mis aloantígenos, es decir, van a estar ahí presentes, ya va a entrar el complejo mayor de histocompatibilidad, a reconocer que esto no es tuyo, o sea, esto no es propio, es de tu especie, pero no te pertenece a ti, no me vas a engañar. Entonces, los aloantígenos van a comenzar a reconocer estas células, aquí yo les puse el ejemplo de los eritrocitos, recuerden, son células, y voy a reconocer todos esos antígenos que los recubren. Es decir, voy a reconocer sus autoantígenos que pertenecen a ese órgano. Y evidentemente voy a encontrar que hay una diferencia, porque no son tuyos, no son propios. Y es aquí donde debemos de buscar una persona que sea lo más compatible posible o semejante a nosotros. Por eso se hacen muchos estudios y sobre todo el principal sabemos pues de que seamos pues el mismo grupo sanguíneo. Preferentemente se recomiendan que sean familiares y dependiendo de la delicada, la situación, en este caso, si es delicada, si estamos hablando de un trasplante de médula ósea, se reduce ampliamente, o sea, se reduce demasiado, no sé si esté bien decir, se reduce demasiado, o es mucha la reducción de campo en el que yo pueda aceptar una médula ósea que no sea de un familiar, o sea, no, eso es imposible, tiene que ser un familiar directo, y en muchos casos, aunque sea tu hermano, no puede pues hacerse ese trasplante, gracias a los aloantígenos. ¿Ok? Se los presenté, vamos al siguiente. Aquí vienen los senoantígenos. Dice que estos provienen de individuos de una especie completamente diferente, como en el caso del trasplante de la válvula cardíaca porcina en el humano. Ahí les puse no sé cómo le digan, cochino, cerdo. Entonces, sí se lleva a cabo, sí ha habido trasplantes de válvula cardíaca de cerdo. Y bueno, pues obviamente si nos enfrentamos incluso a muchos contras cuando recibimos de nuestra propia especie, pero de individuos diferentes, imagínense qué sucederá con un senoantígeno. Entonces es un poco, pues mucho, no es un poco, es mucho más complicado. Ahora vamos a hablar de los antígenos de los grupos sanguíneos. Ya sabemos que hay pues, dos principales sistemas, ¿no? El ABO y RESO. La membrana, las membranas de las células de los organismos humanos incluye, pues obviamente, los eritrocitos, ¿ok? Ya sabemos que su capa
Tenemos moléculas lipídicas, proteicas, los carbohidratos distribuidos de tal forma que permiten una separación entre medio intracelular y el medio extracelular. Creo que esta parte, pues, sí, bueno, sabemos que ellos se fija a su membrana, por ejemplo, el azúcar, y pues ahí pues las personas diabéticas pues, tienen mayor fijación en sus eritrocitos, y bueno, ahí se desencadenan muchas patologías. Pero en fin, los carbohidratos se encuentran formando oligosacáridos y polisacáridos que en su mayor parte están ligados a lípidos y proteínas. Recuerden que estamos hablando pues de la membrana que recubre el eritrocito, la membrana del eritrocito. Muchas de estas sustancias, es decir, glicolípidos, glicoproteínas y glicoproteínas tienen capacidad antigénica y constituyen a los llamados grupos sanguíneos. Se cree también que algunos grupos sanguíneos son proteínas puras, pero es posible que dichas sustancias solo sean las portadoras de los determinantes antigénicos y que siempre necesitan de lípidos o carbohidratos para efectuar como antígenos completos. Bueno, pues siguiendo sobre esta membrana del eritrocito. De estas sustancias, es decir, de las glicolípidos o glicoproteínas, tiene la capacidad antigénica y constituye a los llamados grupos sanguíneos. ¿Okay? Eso ya sonó bastante repetitivo, creo que ya quedó claro. Se crean también que algunos grupos sanguíneos son proteínas puras, pero es posible que dichas sustancias solo sean las portadoras de los determinantes antigénicos y que siempre necesiten de lípidos o carbohidratos para efectuarse como antígenos completos. En el sistema ABO, característicamente el plasma contiene los anticuerpos que reaccionan contra el antígeno ausente en sus glóbulos rojos. ¿Ok? Esto pues lo vemos cuando hacemos pruebas pues, de compatibilidad o pruebas cruzadas, donde vamos a encontrar que están los anticuerpos, donde incluso pues ya lo hicimos en laboratorio. Utilizamos suero para, con un lavado eritrocitario y así poder despejar o hacer más visible la unión antígeno-anticuerpo y poder constatar si va a haber un rechazo o no, porque obviamente dentro de la membrana de cada eritrocito están estos antígenos. Y si está presente, pues va a haber una respuesta antígeno-anticuerpo. O una reacción, perdón, antígeno-anticuerpo. Y bueno, para ser más específicos, ahí está el grupo A, B y O. Cada uno expresando su hematíes, su antígeno. Obvio, sabemos que en el plasma va a estar el anticuerpo. ¿Ok? En el caso de los grupos A, que tienen antígeno A en su membrana eritrocitaria, en el suero vamos a encontrar anticuerpos B. En el antígeno B voy a encontrar anticuerpos A. En los antígenos AB, es decir, en un grupo AB, voy a tener ningún tipo de anticuerpo, ¿ok? Ni A ni B. En los O no hay ningún antígeno A ni B recubriendo el eritrocito, pero sí voy a tener anticuerpos A y B. Entonces, esta de hecho es la base de las pruebas cruzadas o pruebas de compatibilidad sanguínea. Así es como se lleva a cabo y así es como puedo determinar. Por eso se hace la mayor y la menor, con suero y plasma de cada uno de los que van a estar, pues, el que va a recibir y el que va a donar, ¿no? Los anticuerpos completos han sido llamados de ocurrencia natural, pues se creía que no eran de origen inmune. Sin embargo, se vio que bacterias, alimentos y pues, etcétera, pueden poseer un componente polisacárido similar a los antígenos A, B y H. El recién nacido, en este caso creo que los corté un poco o mucho, en el caso de los recién nacidos, dice que no poseen estos anticuerpos ABO bien desarrollados inmunológicamente y que los que se detectan, son los transferidos pasivamente por la madre. Creo que muchas cosas son transferidas por la madre, aparte de la inmunidad innata, y entre ellos pues son pues esos anticuerpos a otros grupos sanguíneos que no pertenecen pues, al del recién nacido. A medida que el niño crece, se expone a dichos antígenos del medio ambiente, desarrolla anticuerpos contra los antígenos, y ya estoy hablando aquí, ojo, de antígenos del medio ambiente, porque ya sabemos todos los tipos de antígenos que puede haber. Entonces, si estoy diciendo que el niño se va a exponer a los antígenos,
No nada más estoy hablando de los antígenos exógenos ni endógenos, sino incluso a sus autoantígenos y demás. Esto se va llevando a cabo, bueno, como casi todo, debemos de madurar. Entonces, su sistema inmunológico empieza a madurar, empieza a crear su especificidad y bueno, en este caso, pues ya nos está hablando del desarrollo de anticuerpos, ¿no? Sí que por lo tanto, dichos anticuerpos probablemente son resultado de inmunización o polisacáridos, perdón, en diversos agentes del medio ambiente. El sistema RH, pues ya sabemos, el de Rhesus, al igual que en el sistema ABO, el sistema RH tiene un compuesto proveniente de la práctica de la transfusión sanguínea y con la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es el más importante. ¿Ok? No les voy a hablar de historias sobre Rhesus porque pues si quieren saber quién lo inventó, perdón, en este caso quién lo descubrió y quién fue puliendo y así, adelante háganlo, yo no lo veo necesario. Entonces nada más voy a hablar sobre lo que es el sistema y las diversas pues, reacciones inmunológicas que puede desatar. Dice que a diferencia del sistema ABO, el sistema Rhesus o RH no existen aglutininas, perdón, es decir, anticuerpos naturales. Y cuando se presentan son el resultado de una inmunización previa. Un antígeno RH o D después de los antígenos ABO es el más importante de la práctica de la transfusión. Aproximadamente el 75%, perdón, de las personas RH o D negativo desarrollan anti-D al ser expuestos a los eritrocitos RH o D positivos. Pues aquí ya estamos hablando, incluso ahí me suena por ahí otro trabajo de investigación de integrada. Estoy hablando de rechazo de los diferentes tipos de RH, ¿ok? Sabemos que al igual que el ABO, que yo puedo tener grupo sanguíneo A, B o D, que es el O, también voy a tener este sistema RH o Rhesus presentándose y en este caso ayudándome a identificar el grupo sanguíneo y el factor RH del que estoy hablando. Obviamente, si tengo los anticuerpos en suero, voy a tener el antígeno en la membrana del eritrocito. Y ya con esto creo que cada quien puede determinar o sacar una definición independiente con la información pues que les he brindado. Sabemos que está el anticuerpo en el plasma, el antígeno está en la membrana RH, entonces si yo tengo anticuerpos anti-RH negativo, ¿qué antígenos tengo dentro de mi eritrocito? ¿Okay? Ahí está la imagen. Concepto del RH positivo. El RH positivo indica la presencia de RHD en el fenotipo. El negativo indica la ausencia del RHD. Y ya, pues bueno, ahí está la respuesta a la pregunta que les acababa de hacer. Existe la posibilidad del RH nulo. Rarísimo. Esta sangre no reacciona con ninguno de los antisueros RH descritos y puede considerarse como ausencia de estos antígenos en los eritrocitos personales de la persona. ¿Okay? Ahí tengo los variantes de RH, ahí están las imágenes, cómo está recubierto el eritrocito con los antígenos. En este caso, pues estoy hablando de RH positivo y negativo. Y bueno, un RH nulo, estamos hablando que es rarísimo que se encuentre, pero sin embargo, pues las hay. Y creo que ese concepto lo acababa de dar, fue con lo que finalizó, perdón, Daniela. Y bueno, sería todo. Voy a checar qué tal quedó esta clase. Espero que tenga menos errores y se las pueda enviar, porque ya tengo sueño. Y pues, de verdad, espero que les sirva, ¿ok? Hay algunas o muchos temas, creo que metí únicamente lo que no se ha hablado en clase para que puedan estudiarlo y pues también ayúdense leyendo un poquito, ¿sale? Siempre es bueno leer. Y nos vemos mañana. Primeramente Dios. Chao. Ups, creo que voy a grabar.